En este vídeo vamos a hacer un repaso de las estrategias para descomponer en factores un polinomio. Os las he vuelto a escribir aquí, las 4 estrategias que deberemos aplicar una u otra dependiendo del polinomio que tengamos. La primera de las estrategias será sacar factor común, luego aplicar esta fórmula que era una de las identidades notables. En el caso de que tengamos un polinomio de segundo grado completo, teníamos que resolver la ecuación y usar esta fórmula de aquí. Ahora veremos cómo se hace todo esto en algunos ejemplos. Y por último, los polinomios de grado mayor o igual que 3, pues teníamos que hacer divisiones exactas con la regla de Ruffini. Entonces vamos a ir viendo. Esta hoja la tenéis en el blog, es la hoja de división y factorización de polinomios, y estos ejercicios están resueltos. Corresponden al ejercicio número 3 de esa hoja de factorización. Los ejemplos que no están aquí es porque ya los hemos hecho en clase. Bueno, recordamos, por ejemplo, mirad, el ejemplo h. Hay que factorizar este polinomio. Vale, pues este es un polinomio de segundo grado. En el caso de que un polinomio sea de segundo grado, lo que hay que hacer es resolver la ecuación que se obtiene al igualar a 0 ese polinomio. Resolvemos la ecuación. Os recuerdo, para los que no os acordéis de la fórmula, era menos b más menos, etcétera, b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Bueno, pues se usa esta fórmula. La a es el coeficiente de x cuadrado, la b es el coeficiente de x y la c es el término independiente. Bien, bueno, pues aplicábamos esta fórmula y si os fijáis aquí nos ha salido la raíz cuadrada de 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces aquí tenemos por un lado 6 más 0 entre 2 y por otro 6 menos 0 entre 2. Ambas cosas dan 3. Entonces, en este caso, la ecuación de segundo grado, que podía tener dos soluciones, una o ninguna, en este caso va a tener una sola solución. En la fórmula que os he puesto al final, recordad que la fórmula era así. A por... ¿Qué es la A? ¿Por qué he puesto un 1 aquí? Porque la A es el coeficiente de x al cuadrado. Vamos al polinomio. ¿Veis que pone x cuadrado? No tiene coeficiente porque es 1. Luego la A es 1, por eso ahí se ha puesto un 1. Por x menos, en la fórmula ponía x sub 1 y x sub 2. ¿A qué se refiere lo de x sub 1 y x sub 2? Pues a las soluciones de la ecuación. En este caso la ecuación tuvo como solución 3. Por eso ahí se ha puesto 3. Entonces, como cuando tiene solo una solución, se dice que es una solución doble y las dos veces se pone la misma. X menos 3 por x menos 3. Es decir, que la descomposición la tenéis de aquí se pasa aquí arriba. Bien, hemos aplicado la fórmula, nos quedaría x menos 3 por x menos 3 y claro, como yo estoy multiplicando por sí mismo el x menos 3, es lo mismo que elevarlo al cuadrado. Siempre lo que tenéis recuadrado en rojo es la solución del ejercicio, es la descomposición en factores de ese polinomio. Si elevamos al cuadrado este binomio, nos va a salir ese resultado. Si hacemos el cálculo, eso es una identidad notable. Si hacemos el cálculo, veis que nos sale ese polinomio. Y entonces la factorización es el proceso inverso. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a esto de las raíces de un polinomio, que también las pide aquí el ejercicio, son los números que al sustituirlos en la variable da 0. Fijaos, cuando yo sustituyo aquí el 3, 3 menos 3 es 0. Por lo tanto es raíz, por eso la raíz es el 3, que es lo mismo que nos ha salido ahí al resolver la ecuación. Bueno. Bien, entonces vamos al siguiente. En el caso de la n, la estrategia que aplicamos aquí es, la pongo aquí al lado, es esta fórmula, que es una identidad notable. A cuadrado menos b cuadrado. Recordad de las identidades notables que habíamos dicho que la suma por diferencia, a más b por a menos b, era esto.
Bueno, pues igualmente en este caso lo que vamos a hacer es el paso inverso. Es decir, ahora lo que nos piden no es multiplicar, sino que ahora nos dan esto y tenemos que ver esto otro, al contrario. ¿Bien? O sea, a veces nos dan el producto y lo tenemos que realizar y a veces nos piden descomponer en factores, que es lo que se trata de hacer en este caso. Entonces, este polinomio sigue ese modelo porque si os fijáis, 4 es 2 al cuadrado menos x cuadrado. Luego tenemos en efecto una diferencia de cuadrados que se descompone en suma por diferencia. En el primer término ponemos este primer término que teníamos ahí sin el cuadrado. Y en el segundo término ponemos xx, que era este de aquí. Bueno, pues eso que está en rojo es la descomposición en factores. Y aquí al lado tenemos las raíces, que como digo es decir cuáles son los números que al sustituirlos en esta expresión hacen que dé cero. Mirad, por ejemplo, si yo sustituyo aquí el menos 2 más menos 2 dará 0. Es por eso que el menos 2 es una raíz, porque al sustituirlo ahí da 0. Y si aquí sustituyo esta x por 2, también me da 2 menos 2, 0. Por eso esta es otra raíz. Definición de raíz son números que al sustituirlos en la x y hacer las operaciones da 0. ¿Vale? Por lo tanto, el 2 lo sustituyo aquí, 2 menos 2, 0. El menos 2 lo sustituyo aquí, 2 menos 2, 0. Por eso son raíces. Vamos al siguiente caso. Este ya es uno de estos ejemplos en que tenemos este polinomio de aquí, que es un polinomio de grado 3. Y entonces aquí la estrategia que se hace es hacer divisiones usando la regla de Ruffini. Bien, el primer paso, que aquí no está escrito porque esto es un resumen, recordad que el primer paso era encontrar los números que tenemos que poner ahí. Aquí no tenemos un divisor, aquí a nosotros solo nos dan este polinomio. Y tenemos que encontrar las raíces, es decir, los números que al sustituirlos den 0. Esos también cumplían por definición de raíz que al hacer la división el resto iba a dar 0. Entonces, si el resto es 0, se dice que 1 es raíz del polinomio. Bien, definición de raíz del polinomio. Insisto, dos formas de verlo. Una, que al sustituir la x por ese número da 0. Como veis, si sustituyo y hago las cuentas, da 0. La otra manera de verlo, que al hacer Ruffini me da resto 0. Son dos formas diferentes de comprobar que el 1 es raíz de ese polinomio. Vale, pues se trata entonces de buscar las raíces, es decir, de buscar esos números que hacen que el resto, este de aquí, sea 0. ¿Vale? ¿Con qué números empiezo a probar? Porque dicen, nada, hay muchísimos números. ¿Con cuáles empiezo a probar? Pues recordad que las posibles raíces enteras las sacábamos de aquí. Nos íbamos al término independiente del polinomio que queríamos factorizar con ese procedimiento y escribíamos sus divisores enteros, que eran 1 y menos 1, 2 y menos 2. Entonces, las raíces enteras están en esta lista. Si yo pongo cualquier número que no esté en esta lista aquí, por ejemplo, el 5 no está en esta lista, sé que esto no va a dar 0, seguro. No va a ser exacta esa división, seguro. Solo podrían dar 0 y ser división exacta los 4 números de esa lista. Y estoy hablando de números enteros, porque por este procedimiento, si por ejemplo fuera a 2 tercios, pues por ese procedimiento no encontraríamos esas raíces, ¿vale? Estamos encontrando raíces enteras. Bueno, pues empezaríamos a probar y empezamos a probar con el 1. Y cuando lo hemos hecho nos sale el resto 0. Entonces, ¿qué hacemos? Que yo ya tengo una primera división que es exacta. Bueno, en clase os comenté cuál era la teoría por la que haciendo esto descomponíamos en factores, pero la resumo brevemente. Se utiliza que dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Como el resto estamos viendo que es 0, pues entonces esto es 0. De manera que me queda el polinomio del dividendo, que era este polinomio que teníamos inicialmente, descompuesto en el divisor de la división. Esto es una división.
esta que hemos hecho es una división. Y si ahí había un 1 es porque estábamos dividiendo entre x menos 1. Luego, divisor por el cociente de la división, que es este polinomio de aquí, en Ruffini, ese es el cociente, x cuadrado más 3x más 2. Luego, con esto, cada división exacta nos implica que mi polinomio se descompone en divisor por cociente. Luego se descompone en producto de dos polinomios más pequeños, ¿vale? Y lo que decíamos era, tras esta primera descomposición, esto que me queda aquí, que es el cociente, lo tenemos también a su vez que descomponer, porque puede ser que no sea irreducible. Vale, pues borro todo esto. Esta, digamos que es la parte de explicación teórica, de entender en qué consiste este procedimiento. La borro toda y vamos a seguir con el procedimiento. Bien, entonces hemos hecho la primera división exacta. Tras hacerla, me queda este cociente. Entonces este cociente ahora es de segundo grado. ¿Qué hacemos? Pues como es de segundo grado, ya no voy a continuar descomponiéndolo así. Ahora me paso a la ecuación de segundo grado, como en el caso de arriba. Entonces resuelvo la ecuación de segundo grado, tiene dos soluciones, que son 2 y menos 1. Y el 2 lo pongo aquí, ¿veis? Esto sería x menos menos 2 por x menos el menos 1, que son las dos soluciones que me han dado. ¿Y este 1 qué era? En la fórmula recordad que ponía a, ¿verdad? La a era el coeficiente de x cuadrado. Aquí el coeficiente de x cuadrado es 1. Es por eso por lo que ahí se pone ese 1. Y las dos soluciones se ponen una aquí y otra aquí. Entonces en la descomposición tenemos que colocar. Borro todo. Vale, tenemos esta raíz que nos da lugar a ese factor. Y luego la descomposición del cociente, que la hemos puesto aquí. Y la factorización es un producto de 3 factores. Bueno, aquí lo mismo, igualmente cogemos esto, ponemos la lista de las posibles raíces, que son más menos 1 más menos 2. La primera que nos sale es el 2, porque si probáis con el 1, veis que si ponemos el 1 aquí, no me va a salir resto 0. Me sale menos 6, por lo tanto no sirve, el menos 1 y el 1 se descartan y seguimos probando y llegábamos al 2. El 2 sí que nos da resto 0 y por lo tanto cogemos esa división. Cuando llegamos aquí, esto ya es de segundo grado, lo hacemos ya con la ecuación de segundo grado. Entonces, de esta solución, la tenemos aquí puesta, esta otra la tenemos aquí. Y el 6 es el coeficiente de x cuadrado que estaba ahí, 6. Lo que he hecho aquí es como multiplicar esta expresión. He factorizado el 6 y lo he reordenado y he hecho los productos necesarios para que esta expresión que tengo aquí es la misma que esta, pero la de abajo tiene ya coeficientes enteros. No tiene fracciones como la de arriba. Es lo único que se ha hecho, es lo mismo, pero he hecho los productos necesarios, como 6 es 3 por 2, pues he reordenado para descomponerla de esa manera. Y entonces aquí, ¿qué tenemos? El x menos 2, que es el primer factor, que lo hemos sacado de aquí, y esto de aquí es la descomposición del cociente. Bueno, en este caso, lo que ocurre es que se podía sacar factor común, porque este polinomio de aquí, que es el que hay que factorizar, veis que no tiene término independiente. Entonces, lo primero que se ha hecho es sacar factor común x. Y a continuación, el polinomio que me queda, que es de grado 4, ya le aplico la misma estrategia, que es descomponerlo con Ruffini.